Mi nombre es Juan José Villani, junto con Valentina Pavón les vamos a exponer este tema que, si bien es un poco extenso, también es muy interesante, y es la fisiopatología del shock en paciente crítico pediátrico. Pues esta es la tabla de contenidos que vamos a manejar, donde vamos a hablar de las generalidades del shock, de los tipos y clasificación del shock y de cada tipo de shock que vamos a abordar durante la charla, y también vamos a exponer por último una tabla resumen y nuestras referencias. Listo. Para empezar con este tema, decidimos pues traer a colación la definición de shock, la cual es un proceso agudo caracterizado por una disminución de la perfusión tisular sistémica con la consecuente incapacidad para aportar oxígeno suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los órganos y tejidos vitales, así como eliminar productos nocivos del metabolismo. Recordemos que esta definición la sacamos del Manual Práctico de Clínica Pediátrica y es una de las definiciones más completas que encontramos, teniendo en cuenta que este concepto ha cambiado a lo largo del tiempo. Listo, ahora hablemos un poquito de epidemiología. En cuanto al shock cardiogénico, tenemos que tiene una mortalidad del 60%, mientras que el séptico tiene una mortalidad del 40%. Recordemos que en la población pediátrica los tipos de shock más comunes son el hipovolémico, el cardiogénico, el séptico y el anafiláctico. Recordemos que estos últimos dos hacen parte de los tipos de shock disociativos. Listo. Bueno, importante también que debemos recordar que la mayoría de los pacientes no mueren en la fase aguda del shock, sino que estos mueren gracias a las complicaciones asociadas, donde toma mucha fuerza el síndrome de disfunción orgánica, donde dependiendo de la cantidad de sistemas que tengas afectados, la mortalidad va a aumentar. Si un sistema se ve afectado, está en el 25%, mientras que si dos sistemas se ven afectados, está en el 60%, y así conforme vaya aumentando la cantidad de sistemas. Listo. Para hablar pues un poco más de la fisiopatología general, vamos a abordar el shock desde dos campos muy grandes, que son el campo macro, donde vamos a hablar un poco de la precarga, la poscarga y la contractilidad, y el campo micro, donde vamos a hablar de cambios neuromorales, inflamación y cambios metabólicos, donde aquí voy a profundizar un poco. Bueno. Ahora bien, para introducir este concepto, es importante hacernos una pregunta que puede abrir casi cualquier discusión médica, o pues al menos en ciencias básicas así lo es, y es cómo nuestro paciente distribuye su energía a lo largo del cuerpo, para lo cual nos vamos a remitir a este diagrama de balance energético, donde podemos ver el aporte y el gasto de energía que requiere cada proceso, donde es importante resaltar que los distintos biocompuestos aportan energía para este balance y que en caso de pacientes pediátricos hay un mayor gasto de energía, pues se requiere gastar y almacenar el combustible necesario para el crecimiento, como ustedes pueden ver acá. Listo, ahora bien, continuando con el gasto de energía, es importante para la charla introducir un concepto muy importante en términos metabólicos, y este concepto es el de la carga energética, que es una relación entre el ATP, el ADP y el MP. Esta carga energética en estados patológicos como el shock se afecta de la siguiente manera. El oxígeno cae, ocurre una descarga de protones, cae la producción de ATP, cae el consumo de oxígeno por poco sustrato, y esto genera un balance energético negativo, lo cual puede llegar a generar una muerte celular. Más adelante, ¿por qué es importante esto? Porque en ciertos tipos de shock, como el shock séptico y el hipovolémico, se presenta una alta mortalidad si esta carga o este balance energético disminuye. Listo, perfecto. Entonces acá vamos a volver a retomar el mapa conceptual que nos mostró mi compañero al inicio, porque vamos a comenzar a hablar un poco más ya de las implicaciones a nivel macro en la fisiopatología del shock. Listo, entonces es muy importante recordar que en la fisiopatología del shock va a haber un desbalance entre lo que es el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Entonces en la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que es la fórmula del aporte de oxígeno. Entonces esta va a estar determinada por dos variables, las cuales son el gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno. El gasto cardíaco a su vez va a estar dado también por dos variables, la frecuencia cardíaca, que pues va a estar influida por la cronotropía, y el volumen sistólico, que va a influir la precarga, la poscarga y la inotropía. En la concentración arterial de oxígeno, entonces vamos a tener el oxígeno unido y el oxígeno disuelto. Para el oxígeno unido, entonces vamos a tener este coeficiente que es el 1.34, que es el oxígeno unido a hemoglobina,
por la concentración de hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno dividido 100. Y en el oxígeno disuelto vamos a tener el coeficiente de solubilidad del oxígeno, que es el 0.003, por la presión arterial de oxígeno. Entonces también ahora vamos a hablar del consumo de oxígeno, que va a estar dado por el gasto cardíaco con las mismas variables que ya les mencioné previamente. La concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno, dividida la concentración arterial de oxígeno, que esto sería la tasa de extracción del oxígeno. Listo, entonces ya hablando un poco pues de estas fórmulas, les traigo esta tabla que nos determina cómo la tasa de extracción de oxígeno, dependiendo de su porcentaje, entonces si está disminuido el aporte de oxígeno, entonces el gasto cardíaco va a ser alto, es decir, vamos a estar en un tipo de shock hiperdinamico, que más adelante vamos a hablar, y si la tasa de extracción de oxígeno está por encima del 25%, el gasto cardíaco va a estar bajo, es decir, hipodinámico. Y en el consumo de oxígeno, si la tasa de oxígeno está por debajo del 25%, vamos a tener un metabolismo celular bajo, y si está por encima del 25%, el metabolismo celular va a estar alto. Listo, entonces ya ahora vamos a comenzar a hablar de la fisiopatología como tal, que entonces todo inicia con una alteración en el sistema circulatorio que nos va a alterar el volumen intravascular. Este es el que nos va a regular las presiones medias y el retorno venoso al corazón. Por ende va a haber una disminución del flujo sanguíneo y una disminución del retorno venoso. A nivel cardíaco, entonces, el gasto cardíaco va a estar disminuido, vamos a tener una alteración en la contractilidad y va a disminuir el volumen de eyección efectivo. En el circuito de resistencia es donde ocurre el mayor declive en la resistencia vascular. Vamos a tener una disminución del tono arteriolar que nos va a llevar a una hipotensión y una limitación en la perfusión de los órganos. Esto nos va a impedir la eyección por aumento de la poscarga. A nivel de los capilares, vamos a tener una disminución en el intercambio de nutrientes con un compromiso del flujo sanguíneo y una hipoperfusión. Entonces, estas diferencias entre los tonos entre los órganos va a resultar en una mal distribución del flujo sanguíneo y alteración en el aporte sanguíneo a los tejidos con demandas metabólicas, que es lo que llamamos una redistribución del flujo centralmente. Entonces, como les venía diciendo, vamos a tener una disminución en la perfusión tisular, vamos a tener unos reflejos para mantener el gasto cardíaco y la presión arterial por medio de la activación del sistema nervioso simpático. Este lo que nos va a hacer es que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y adicionalmente vamos a tener liberación de catecolaminas, angiotensina, vasopresina y endotelinas, y esto nos va a aumentar el tono arteriolar y venoso con el fin de aumentar la presión arterial y de nuevo desplazar el volumen sanguíneo de los vasos de capacitancia a la circulación central. Entonces acá tenemos la redirección del flujo sanguíneo. Este va a ser del músculo esquelético, del tejido subcutáneo y de la circulación esplácnica para órganos con una mayor requerimiento de oxígeno, como son el corazón y el cerebro. Adicionalmente, y por esta disminución del volumen intravascular, vamos a tener una retención de sodio y de agua. También vamos a tener, digamos que retención por medio de vasopresina y activación del eje renina-angiotensina-aldosterona con el fin de proteger el volumen sanguíneo intravascular. Adicionalmente vamos a tener un compromiso de la perfusión coronaria por la disminución significativa en la presión arterial y un aumento de la resistencia vascular periférica y la poscarga que nos van a impedir la eyección del ventrículo izquierdo. Listo. A nivel de vénulas, entonces vamos a tener un aumento del tono, un aumento de la presión hidrostática y un movimiento extracelular del líquido, lo que nos va a comenzar a crear una pérdida adicional del líquido intravascular. Entonces, esta disfunción vasomotora con pérdida del tono arterial y aumento de la resistencia venosa, como les decía, va a tener una pérdida del volumen intravascular. ¿Por qué? Por aumento de la presión hidrostática y aumento de la permeabilidad vascular. Y esto lo que va a generar es un empeoramiento del estado de shock. Adicionalmente, vamos a tener una leucostasis que nos va a generar unos cambios en la rheología sanguínea, alteración en el flujo sanguíneo microvascular y también va a afectar dando pérdidas del volumen intravascular. Traigo esta diapositiva porque, pues, digamos, me parece muy importante hablar de lo que es
el shock hiperdinámico y la sepsis. Más adelante igual vamos a profundizar en esto, pero aquí vamos a tener mediadores inflamatorios secundario pues a interacción con leucocitos activados, plaquetas, células endoteliales y la cascada de la coagulación, lo que pues va a limitar la entrega adecuada de nutrientes a pesar de que tengamos un aumento del gasto cardíaco por la vasodilatación. Y adicionalmente vamos a tener también presencia de sustancias vasodilatadoras como lo es el óxido nítrico, que van a predominar su efecto sobre sustancias vasopresoras endógenas y exógenas. Entonces digamos que acá también nos va a perpetuar lo que es la vasodilatación. Posterior a esto, entonces vamos a tener una hipotensión progresiva, refractaria a reposición hídrica y a vasopresores, lo que nos va a generar un empeoramiento de la hipoperfusión tisular. Y pues esta hipoperfusión tisular nos va a generar una acidosis y una falla orgánica. Y el evento terminal, pues ya sería una circulación hipodinámica. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a hablar como de cambios un poco más específicos. Vamos a iniciar con lo que es el metabolismo oxidativo. Entonces, inicialmente vamos a tener que el consumo de oxígeno puede estar aumentado, pero este no va a ser suficiente para suplir los requerimientos metabólicos. Entonces vamos a tener una disminución en el aporte tisular de oxígeno, una disminución o distribución inadecuada del flujo sanguíneo y por todos estos mediadores inflamatorios como el óxido nítrico, los radicales libres, el factor de necrosis tumoral, vamos a generar una disfunción mitocondrial con regulación a la baja de genes que transcriben proteínas importantes para la biogénesis mitocondrial, inflamación mitocondrial y disminución de la actividad a nivel mitocondrial y de la respiración mitocondrial. También vamos a tener un transporte crítico de oxígeno, entonces vamos a tener un consumo dependiente de suministro y nos va a generar esto pues una acumulación en el dióxido de carbono. Y finalmente, por pues, esta hipoperfusión y esta hipoxia, vamos a iniciar un metabolismo anaeróbico que nos va a dar una generación de ATP limitada a 2 ATPs comparado con un metabolismo aeróbico que nos está dando alrededor de 30 a 32 ATPs. Y esto por acumulación del piruvato va a generar una acumulación del ácido láctico. Y todo esto, lo que es la disfunción mitocondrial, la acumulación de dióxido y acumulación de ácido láctico nos va a llevar a una disfunción celular y falla orgánica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los efectos sistémicos. Entonces, esta disfunción celular y falla orgánica de la que les estaba hablando se va a perpetuar y nos va a poder generar una lesión isquémica por el mismo metabolismo anaeróbico y baja producción de energía que ya les estaba hablando. Y digamos que va a haber una inhabilidad para mantener bombas celulares e integridad de las membranas, y estos de los factores más importantes de la falla orgánica en pacientes tanto con shock cardiogénico como con shock hipovolémico. Los mediadores inflamatorios, entonces el factor de necrosis tumoral, el óxido nítrico y los radicales superóxido nos va a generar un estrés oxidativo, y el daño por reperfusión, que pues es muy importante en shock hemorrágico o traumático. Entonces vamos a tener estas especies reactivas de oxígeno, un aumento en la permeabilidad y acumulación de calcio intracelular, que nos van a activar citoquinas neutrófilas y va a haber una disfunción endotelial y oclusión microvascular, y todo esto nos va a llevar a una disfunción cardíaca. Listo, ahora vamos a comenzar a hablar un poco de efectos a nivel pues, de cada sistema del organismo. Entonces vamos a comenzar con los efectos cardiovasculares. Entonces, uno de los efectos puede ser el infarto de miocardio, entonces por isquemia y necrosis miocárdica, y también por una sobrecarga hídrica. Una depresión miocárdica, esta es más frecuente en pacientes con shock séptico y hemorrágico, entonces esto se va a dar por la liberación de óxido nítrico y citoquinas y la activación de neutrófilos. Adicionalmente, los pacientes pueden presentar una alteración en la respuesta a catecolaminas por una regulación a la baja de receptores adrenérgicos, generándonos una falla cardíaca. Y también vamos a tener un aumento en la resistencia vascular pulmonar por una falla ventricular derecha, que también nos va a generar lesión pulmonar. Entonces, pues, como vemos, esto también nos va a afectar a nivel respiratorio, generándonos un edema pulmonar y un shunt intrapulmonar. A nivel de efectos pulmonares, entonces, pues los que ya les mencioné, y también tenemos algunos adicionales, como lo son el daño en el endotelio pulmonar
y esto nos va a generar un aumento del espacio muerto, una disminución de la perfusión de los músculos respiratorios por aumento del trabajo respiratorio, hipoxia y por eso una disminución de la perfusión. Y todo esto lo que nos va a llevar es a una falla respiratoria. Por eso es tan importante una protección de la vía aérea efectiva, administración de oxígeno, intubación orotraqueal temprana, porque nos va a dar soporte para los músculos respiratorios, entonces nos va a ayudar con, digamos que la disminución de la perfusión y va a liberar el aumento del trabajo respiratorio. También nos va a redistribuir el flujo sanguíneo de los músculos respiratorios a órganos vitales y va a disminuir la carga del ventrículo izquierdo en la poscarga. A nivel renal, entonces vamos a tener una disfunción renal. Cuando yo tengo pues una disminución del gasto cardíaco, inicialmente la tasa de filtración glomerular se va a mantener al aumentar el tono de la arteriola deferente, pero eventualmente este aumento del tono lo que nos va a generar es una isquemia renal y una necrosis tubular. También voy a aumentar la presión arterial por medio de liberación del péptido natriurético atrial, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque no solo la liberación del péptido natriurético atrial, pero también pues digamos que la reanimación hídrica nos puede generar una sobrecarga hídrica y en la población pediátrica este es un factor muy importante para desarrollar una lesión renal aguda. Lo que son neutrófilos, células dendríticas y linfocitos nos van a activar una cascada inflamatoria que también nos va a perpetuar la lesión renal. Entonces ahí pues digamos que guías que nos recomiendan el uso de dopamina de 3 a 5 microgramos kilogramo minuto. Sin embargo, digamos que también dicen que puede mejorar el flujo sanguíneo renal, pero podría alterar la oxigenación renal, lo que nos podría empeorar una necrosis tubular. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado en la administración de la dopamina, pero se ha demostrado pues, que tiene efectos a nivel del flujo sanguíneo renal. Adicionalmente, en ya pacientes que estén anúricos, pues podemos iniciar ya lo que es diálisis peritoneal, ultrafiltración, hemofiltración continua o hemodiálisis. Y digamos que entre más temprano nosotros iniciemos esta terapia de reemplazo renal, es un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Tener en cuenta que el hecho de que un paciente pues esté poliúrico no significa que el paciente pues no esté haciendo una lesión renal aguda y como siempre tener en cuenta el gasto urinario de 1 mililitro kilogramo hora. A nivel hepático, entonces vamos a tener una falla hepática, esta va a estar dada por hipoperfusión, que nos va a generar una necrosis centrolobulillar y va a generar una elevación de transaminasas, activación de las células de Coffer con liberación de mediadores inflamatorios e isquemia hepática, alteración en la función canalicular, que nos va a generar colestasis y una inhabilidad de eliminación. Entonces, por esto es muy importante monitorizar de cerca lo que es el perfil de función hepática y adicionalmente ajustar dosis de todos aquellos medicamentos que tengan un metabolismo hepático. A nivel gastrointestinal, entonces el evento más importante que vamos a tener es la hipoperfusión esplácnica. Esto va a ser causado por lo que ya les mencioné previamente, que es el redireccionamiento del flujo sanguíneo. Va a haber una vasoconstricción esplácnica prolongada que me va a generar un compromiso de la mucosa y posteriormente una acidosis. Digamos que esta vasoconstricción va a ser también generalizada, que nos puede generar una isquemia mesentérica no oclusiva y pues es muy importante tener en cuenta esto porque su clínica es bastante inespecífica. Entonces esta necrosis intestinal lo que nos va a generar es pérdida de la integridad de la barrera intestinal, una liberación de mediadores inflamatorios y una translocación bacteriana. Adicionalmente también podemos tener un hilio dado por la administración pues, de medicamentos y también relacionado a alteraciones electrolíticas por la reanimación hídrica o por alteraciones hidroelectrolíticas que el paciente ya venía presentando. Pancreatitis, úlceras por estrés y colecistitis acalculosa y también por las úlceras por estrés está muy relacionada a la hemorragia de vías digestivas. Aquí lo más importante es una nutrición enteral temprana. ¿Para qué? Para evitar pues lo que es la translocación bacteriana
y todos estos compromisos que pues nos pueden llevar a un peor resultado en nuestros pacientes. Y hay también, digamos que algunas guías que nos recomiendan usar medicamentos para inhibir secreción de ácido gástrico y así evitar las úlceras por estrés. A nivel de efectos hematológicos, entonces digamos que vamos a tener lo que es la liberación de citoquinas, liberación de factores tisulares y liberación de toxinas bacterianas que nos van a activar la cascada de coagulación. Y adicionalmente, pues digamos que esto va a tener una alteración en la fibrinolisis y aumento del consumo de factores de coagulación que nos podría llevar a una coagulación intravascular diseminada. Aquí es muy importante tener en cuenta que la resucitación hídrica nos puede, digamos que, hemodiluir los factores de coagulación y las plaquetas y pues digamos que en esos casos también debemos tener en cuenta lo que es, digamos, corrección de coagulopatías, sea con el uso de vitamina K, el plasma fresco congelado, crioprecipitados o transfusión de plaquetas. Y también lo mismo, una monitorización adecuada de lo que es el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el conteo plaquetario. A nivel endocrinológico, entonces vamos a tener, digamos que múltiples alteraciones incluidas, pues digamos las asociadas a la reanimación hídrica, como lo que es alteraciones hidroelectrolíticas. El más importante sería pues la alteración en la homeostasis del calcio, porque esta digamos que nos va a determinar también el pronóstico del paciente. En pacientes con shock causado por trauma abdominal o trauma cráneoencefálico, también puede haber una disrupción del eje hipotálamo pituitario adrenal con una insuficiencia adrenal o incluso también podría llegar a una hemorragia adrenal. Y en estos pacientes, pues digamos que la administración de dopamina, especialmente en los pacientes pediátricos, nos puede inhibir la secreción de prolactina, hormona de crecimiento y tirotropina. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en estos pacientes de la población pediátrica. A nivel del sistema nervioso central, entonces la hipotensión es el factor más importante porque vamos a tener una alteración en la actividad cerebrovascular debido a lesiones isquémicas en zonas limítrofes de la corteza y la médula espinal. Esto se puede dar más frecuentemente cuando una presión arterial media está por debajo de 60 milímetros de mercurio. También van a haber anormalidades metabólicas, mediadores inflamatorios que nos pueden generar un edema citotóxico y la misma hipoxia que nos va a afectar múltiples funciones a nivel del sistema nervioso central. En los efectos microvasculares, entonces estos ya los había nombrado previamente, entonces vamos a tener una disminución de la perfusión capilar, anormalidades eritrocitarias. De los más importantes vamos a tener aumento en la expresión de citoquinas como las integrinas de neutrófilos, la P-selectina, las moléculas de adhesión endotelial que nos va a generar agregación celular y obstrucción microvascular. Y también vamos a tener una alteración en la óxido nítrico sintetasa, que vamos a tener alteración en los reflejos vasodilatadores, es decir, una poca respuesta y disminución en la respuesta vascular ante hipoxia. A nivel inmunológico, entonces vamos a tener una disregulación inmunológica dada por apoptosis de linfocitos, células dendríticas y monocitos, adicionalmente una liberación de sustancias inmunosupresoras como lo es la interleuquina 10, la prostaglandina E2 y la adenosina, lo que nos va a disminuir la inmunidad celular y humoral. También vamos a tener alteración en los monocitos, como disminución en la expresión del HLA-DR, disminución en la respuesta inflamatoria y alteración en la presentación de antígenos con alteración en función neutrofílica de células dendríticas y monocitos. Esto es muy importante ya que está asociado con aumento de riesgo de infección secundaria y por ende pues nos va a aumentar el riesgo de mortalidad en la población. Listo. Para complementar todo lo que nos dijo Ale, consideramos pertinente traer una tabla de tratamientos dirigidos por objetivos hacia pues, las diferentes fallas en cada sistema, donde es importante resaltar las fallas respiratorias, las fallas hematológicas y las fallas a nivel metabólico. Uy, no me...
Un segundo. Listo. Donde en cuanto a las hematológicas son las más comunes en el shock en paciente pediátrico y van a tener, el tratamiento va a tener tres pilares fundamentales, en los cuales van a ser, pues, administrar vitamina K, plasma fresco congelado y plaquetas. Aquí lo más importante, la respiratoria, viene siendo evitar la hipercapnia y en cuanto a la metabólica, debemos corregir la acidosis mediante otros tres pilares fundamentales, los cuales son corregir la hipovolemia a través de líquidos, eh, utilizar ionotrópicos en caso de tener una función cardíaca disminuida y bicarbonato en dosis bajas, como nos indica acá el cuadro, de 0,5 a 2.000 equivalentes por kilogramo. Listo, entonces ya ahí, como les hablé un poco de lo que es la fórmula, entonces vamos a tener muy en cuenta estas, digamos, estos dos mecanismos que tenemos de contrarregulación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca disminuida, nos va a limitar el gasto cardíaco. Esto puede ser por anormalidades estructurales, efectos farmacológicos, hipoxia o por respuestas reflejas. Un aumento de la frecuencia cardíaca nos va a limitar los tiempos de llenado ventricular, entonces puede darse por enfermedades cardiovasculares, efectos farmacológicos, estímulos ambientales y respuestas reflejas. Entonces digamos que esto es demasiado importante a tener en cuenta porque son respuestas reflejas que se pueden presentar en algunos tipos de shock que más adelante pues vamos a profundizar en ellos. En la clínica, entonces, inicialmente vamos a tener un paciente con extremidades frías, extremidades cianóticas, por la redistribución del flujo que les estaba hablando, disminución o ausencia de pulsos, oliguria y confusión, desorientación y delirio. Entonces, aquí les traemos un cuadro de PALS que nos va en la última columna, nos habla de la hipotensión dependiendo de la edad. Entonces, habla de la presión arterial sistólica. Tenemos esta fórmula de 2 a 10 años que es 70 más la edad por 2 y todo lo que esté por debajo de esto va a ser clasificado como hipotensión. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que muchos pacientes pueden no estar hipotensos, pero pueden tener signos de hipoperfusión. Entonces es muy importante, además de mirar los signos vitales, mirar al paciente y ver los signos que a continuación les voy a mostrar. Entonces aquí tenemos también otra tabla que nos muestra lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y recuento leucocitario y presión arterial sistólica en la edad pediátrica, dependiendo pues del grupo del que estemos hablando. Entonces, aquí es importante ver las extremidades cianóticas y las extremidades frías. Como les decía, esto nos habla de que el paciente está hipoperfundido a pesar de que los signos vitales, por ejemplo, la tensión arterial sistólica, esté en rangos de normalidad. Vamos a hablar muy rápido de lo que es la monitorización. Entonces tenemos varios, digamos, marcadores que nos pueden hablar de la monitorización en caso de shock. Tenemos el lactato, que como hemos venido hablando, pues sería un marcador de hipoperfusión. Nos puede hablar de la severidad de la enfermedad, la evolución de la enfermedad y también nos ayuda como monitorización a la respuesta al tratamiento. La saturación venosa de oxígeno, entonces es un marcador de oxigenación de los tejidos y nos podría estar hablando de compromiso de la perfusión tisular, se toma en sangre de la arteria pulmonar. La saturación central venosa de oxígeno, entonces es la saturación en el sistema venoso central, igualmente va a ser un marcador de oxigenación central y esta diferencia de la saturación venosa de oxígeno pues se va a tomar en la vena cava superior o en el atrio derecho. La presión arterial media, entonces nos va a hablar de mecanismos de autorregulación para mantener el flujo sanguíneo y también es un marcador de hipoperfusión. Aquí les traigo entonces la ecuación de Fick para el consumo de oxígeno, que era pues la que ya les había mostrado previamente. Entonces esta va a ser importante para estos, pues digamos, dos factores a monitorizar. El consumo de oxígeno, que pues son los requerimientos metabólicos y se pueden medir directamente gases expirados, tener en cuenta que se va a calcular del gasto cardíaco, la hemoglobina, la saturación arterial y venosa de oxígeno. Y la entrega de oxígeno, que sería una medida de la cantidad total de oxígeno que se está entregando a los tejidos, entonces esta va a ser calculada del gasto cardíaco, la hemoglobina y la saturación arterial de oxígeno. También podemos medir la eliminación de CO2, que nos va a monitorizar la falla de perfusión
y es importante pues identificarla en pacientes que no están siendo reanimados adecuadamente. La presión de cuña, que nos habla de pues una medida indirecta de la precarga, también nos puede dar información acerca de la distensibilidad y contractilidad del ventrículo izquierdo y también nos podría ayudar a medir el gasto cardíaco mediante termodilución. Aquí es importante pues que la presión de cuña es alta, pues podemos concluir que está en éstasis sanguínea por caída de la eyección sistólica izquierda y que el tipo de shock sería cardiogénico. Mientras que si es, digamos que si la presión de cuña capilar está disminuida, podríamos hablar que estamos en shock séptico por vasodilatación y éstasis sanguínea periférica, ya que esto nos lleva a una disminución de retorno de sangre al corazón. En la presión venosa central, entonces esta nos va a hablar del rendimiento del músculo cardíaco, indica la habilidad del miocardio en expulsar el volumen sanguíneo que le llega. A nivel de ecocardiograma, entonces nos puede ayudar a valorar las condiciones de llenado ventricular y también tiene, digamos que muchos beneficios a nivel de la eyección ventricular e información diagnóstica acerca de la presencia de taponamiento cardíaco o de la función valvular. El gasto cardíaco por termodilución, como les dije, entonces pues es realmente eh, inyectar solución fisiológica estéril y enfriada a determinada temperatura en la aurícula derecha y medir la temperatura de la mezcla de la sangre con la solución en la punta del catéter que va a estar ubicada en la arteria pulmonar. Y en la resistencia vascular sistémica, entonces nos va a indicar el tono arterial y lo vamos a calcular por medio del gasto cardíaco y la presión arterial, y esto nos hablaría de un mecanismo compensatorio. Listo, ya después de esa excelente introducción que nos dio mi compañera Valentina, vamos a hablar un poco de los tipos y la clasificación de shock. Listo, para esto traemos un par de tablitas al asunto, las cuales tomamos la primera del Tratado de Pediatría de Nelson, del capítulo de shock, y la segunda es una tabla propuesta por el Sevier, que también nos habla de los tipos principales de shock en pacientes pediátricos. Es importante resaltar que hay 5 tipos de shock principales. Está el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico, el obstructivo y el disociativo. Sin embargo, aquí quiero resaltar que el disociativo no tiene tanta bibliografía, por lo cual nos vamos a centrar en estos 4. Entonces, para hacer nuestra propia clasificación, utilizamos estas 2 tablas como les comenté, y esta es la clasificación a la que llegamos con Vale, donde pues vamos a hablar de los tipos de shock, del shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo, y que estos 3 son shock fríos, como los dice la literatura, o hipodinámicos, mientras que el shock distributivo se caracteriza por ser un shock hiperdinámico. Ya más adelante vamos a ver a qué me refiero con hipodinámico e hiperdinámico. Y aquí también es importante resaltar que el shock séptico es un tipo especial de shock distributivo, el cual va a tener tanto manifestaciones hipodinámicas como hiperdinámicas. ¿Listo? Es importante, los tipos de shock más comunes en pediatría, como ya lo mencionamos anteriormente, son el shock hipovolémico y el shock séptico. ¿A qué me refiero con shock hiperdinámico? A cualquier shock que tenga todas las manifestaciones presentes en el diagrama de color rojo, los cuales son pulsos saltones, relleno capilar acelerado, piel caliente, taquicardia, taquipnea, vasodilatación, alto índice cardíaco, presiones de llenado elevadas o normales, mientras que con shock frío o hipodinámico, piel pálida o moteada, frialdad cutánea, bajo índice cardíaco, acidosis láctica, entre muchos otros. Y pues aquí están algunos signos de hipoperfusión, en donde pues quiero resaltar el grado más alto de hipoperfusión que se puede presentar en un paciente para la pues, utilidad clínica. Pues esto tiene mucho que ver con lo que nos mencionó Vale ahorita, que repasábamos todo el tema de las manifestaciones clínicas y debemos verificar nuestro paciente si está agitado, confuso, estupuroso, con coma, si su ventilación está acelerada, si tiene acidemia, metabólica descompensada, si tiene oliguria o anuria, y si tiene extremidades moteadas, cianóticas o frías, como lo vimos en la imagen anterior. Bueno, también es muy importante resaltar que van a haber varios cambios en distintas variables hemodinámicas en los distintos tipos de shock. Y aquí quiero que te queden con una muy importante, que es la del séptico. Si es un shock séptico temprano,
el gasto cardíaco va a aumentar, mientras que si es tardío va a disminuir, y la resistencia vascular sistémica siempre va a disminuir. Esto necesito que lo tengan muy en cuenta para que cuando hablemos del shock séptico más adelante podamos entenderlo con mayor claridad. Bueno, aquí hay una tablita más resumida que nos ayuda a ver 4 de los 5 tipos de shock que traemos a colación, para ver cuáles son los cambios a nivel hemodinámico, principalmente en las variables macro de las que ya veníamos hablando, como lo son la precarga, la poscarga y el gasto cardíaco. Y bueno, todo este análisis de clínica es para resumir que la fisiopatología va a cambiar dependiendo de si el estado de shock es hipodinámico o hiperdinámico, y al igual que eso, también van a cambiar los distintos valores, las distintas, perdón, variables hemodinámicas que podamos encontrar. Listo. Ahora también, además de clasificarlo por la causa, tenemos el shock dependiendo de si es compensado o descompensado. Primero vamos a tener una enfermedad inicial, la cual puede desencadenar un shock. Luego, este va a generar una disminución en la perfusión, la cual puede generar que empiecen a actuar mecanismos de compensación en el organismo. Si estos mecanismos actúan adecuadamente, estamos hablando de un shock compensado, donde, ojo, muy importante, aquí es en donde debemos instaurar el tratamiento para que nuestro paciente no pase a shock descompensado, lo cual genera daño tisular, fallo orgánico multisistémico y la muerte, ¿listo? Entonces ya sabemos clasificarlo de dos maneras, mediante su causa y, mediante su clínica y mediante su severidad. Y lo que hicimos nosotros fue juntar ambas clasificaciones. Así, cuando un paciente les llegue con algún tipo de shock, ustedes primero, ¿qué van a decir? Van a decir como, bueno, tenemos un paciente con shock, definamos qué tipo de shock tenemos, y luego definamos si este tipo de shock está compensado o no. ¿Listo? Porque, como ya les dije, el shock descompensado puede generar desenlaces fatales. Bueno, y antes de ver cada tipo de shock, debemos tener en cuenta lo siguiente. Y es que, pues, es este resumen, perdón, que les traigo acá, también del Tratado de Pediatría de Nelson, perdón, donde hay 5 como factores importantes a tener en cuenta en la fisiopatología, los cuales son una pérdida extracorpórea de líquidos, característica del shock hipovolémico, una disminución de la presión oncótica del plasma, característica también del shock hipovolémico, una vasodilatación anormal, característica del shock distributivo, sobre todo el séptico, en pediatría al menos, una permeabilidad vascular aumentada, también característica del séptico, y una disfunción cardíaca, característica ya sea del cardiogénico o del obstructivo. Y por último, también muy importante a tener en cuenta, este diagrama que nos resume todo lo que les hemos venido hablando. Pues recordemos, como muy bien nos dijo Ali, el shock es un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, donde el aporte lo van a modificar esta gran cantidad de variables, principalmente estas dos, las cuales son el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, donde estos se van a ver modificados, como ya les dije, por una gran cantidad de variables, y donde vamos a hacer especial énfasis en lo que es la precarga, la poscarga, la contractilidad. Listo. Empecemos con el shock hipovolémico. Bueno, importante, a partir de acá la presentación está dispuesta de tal forma que cuando vean los colores, como de cada título, lo asocien con la clínica que les mostramos a la hora de clasificarlo, ¿listo? Bueno, primero, ¿qué ocurre en el shock hipovolémico? Ocurre una disminución de la precarga secundaria a pérdidas internas o externas. Bueno, vamos a tener una pérdida, bueno, en la fisiopatología del shock vamos a tener una pérdida del volumen de fluido intravascular, una disminución de la precarga o del volumen latido o sistólico, una disminución del gasto cardíaco debido a esto, pues recordemos que el gasto cardíaco depende de este volumen y de la precarga, y también, pues como lo pueden ver acá en la ecuación, y también vamos a tener por mecanismos compensatorios un aumento de la resistencia vascular periférica y de la frecuencia cardíaca, pues tenemos que el volumen latido disminuye, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La frecuencia cardíaca va a aumentar para que el gasto cardíaco no se vea afectado, pero aún así va a disminuir. Y como lo tenemos acá, la precarga disminuye, la resistencia vascular sistémica aumenta y el gasto cardíaco, como ya les dije, disminuye, ¿listo? Bueno, para el manejo del shock hipovolémico debemos primero hacer una división como muy sencilla, donde
Dividimos el shock en hemorrágico y no hemorrágico. Las causas de cada división las pueden ver acá. En el hemorrágico tenemos trauma, ruptura de aneurismas, ruptura de hematomas, fístulas arteriovenosas, y en el no hemorrágico tenemos pérdidas gastrointestinales como vómito y diarrea, quemaduras, pérdidas renales, pérdidas del tercer espacio, entre muchas otras. Y aquí les dejo una clasificación de los signos clínicos que debemos buscar cuando un paciente nos llega con shock hipovolémico hemorrágico. Y bueno, primero, para el manejo hemorrágico debemos darle al paciente productos sanguíneos, como los que les mencioné anteriormente, y asegurar vía de acceso, ya sea intravenosa o intraósea. Recordemos que en cuanto a la intraósea, se da 2 dedos por debajo de la meseta tibial en la rodilla, y esta también es una vía que está documentada como una de las más importantes en pacientes pediátricos. También debemos considerar transfusión de emergencia con RH negativo, y debemos cambiar a transfusión compatible apenas esta sea posible. Y bueno, importante, si se requiere transfusión masiva, que esta es solo únicamente si tenemos un paciente grave, debemos dar glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Y si ya nada de esto funciona para el manejo, debemos hacer una valoración urgente con el cirujano pediátrico. Por otro lado está el manejo no hemorrágico, donde debemos detener la pérdida de los fluidos, ya sea por pérdidas gastrointestinales, renales, al tercer espacio o por quemaduras. Tratar anomalías electrolíticas concomitantes, como lo pueden ser hiponatremia o hipocalemia, y una vez esté hemodinámicamente estable, considerar hidratación oral con sueros de rehidratación oral. Listo. En segundo lugar, tenemos el shock cardiogénico. ¿Qué ocurre en el shock cardiogénico? Ocurre un fallo de la bomba cardíaca secundario a una mala función miocárdica. Y la fisiopatología se va a dividir en dos, en la de circulación sistémica y en la de circulación pulmonar. A nivel sistémico, ¿qué ocurre? Ocurre una disminución del volumen sistólico, lo cual genera una disminución en el gasto cardíaco, lo cual a su vez genera una disminución en la tensión arterial. Esto va a generar un aumento en la producción de catecolaminas, lo cual va a generar vasoconstricción, y esto pues va a exigir de oxígeno en el miocardio, lo cual genera un aumento de la vasoconstricción, una retención de sodio y agua, un shunting, y más adelante también un shunting a órganos vitales, y tener una insuficiente perfusión periférica, lo cual nos puede dar la clínica hipodinámica de la que ya hemos venido hablando. Importante, aquí la precarga aumenta, que el gasto cardíaco disminuye, como ya les venía explicando. Y por otro lado está la fisiopatología en la circulación pulmonar, en la cual vamos a tener, perdón, un volumen latido o volumen sistólico disminuido, o también una contractilidad cardíaca disminuida. Vamos a tener un aumento de la presión hidrostática, lo cual nos va a generar un edema pulmonar. Finalmente, para el manejo, vamos a dividir el manejo también en dos: el manejo en caso de tener falla cardíaca y el manejo según la causa. Recordemos rápidamente, la falla cardíaca se puede dividir en dos: congestiva y no congestiva, donde el tratamiento va a depender de si es congestiva o no. En el caso de que no sea congestiva, seguimos los pasos en este cuadro que me pareció muy sintético que encontramos en ambos, donde vamos a considerar el reto de fluidos. Esto es muy importante. Y aquí tenemos todas las como características del reto. Adicionalmente, tenemos también pues, los fármacos cardiovasculares en el tratamiento del shock, donde resalto la dopamina, la dobutamina y la milrinona. Estos dos vasopresores muy importantes, y un potente ionotropo, el cual nos puede ayudar en el manejo de falla cardíaca en caso de que llegue a ser congestiva o en caso de que no. Bueno, finalmente, y nuestro paciente no responde, traemos un algoritmo de manejo para shock, la cateterización cardíaca o el soporte mecánico, para así llevar al paciente a recuperación. Y si aún así no se recupera, vamos a tener que considerar opciones mucho más como fuertes, las cuales incluyen el trasplante. Listo, y por último aquí están las principales causas de shock cardiogénico, donde incluimos como tal, las más importantes son
las fallas como congénitas de los pacientes pediátricos en este caso, y las miocarditis por infecciones. ¿Listo? Listo, entonces ahora vamos a comenzar a hablar del shock obstructivo. Entonces, ¿qué ocurre en el shock obstructivo? Entonces vamos a tener una obstrucción directa importante para la función derecha o izquierda del corazón o restricción de todas las cámaras cardíacas. Entonces, ¿qué pasa? Acá la normalidad primaria es la alteración en la función del corazón. Entonces el corazón va a estar impedido de contraerse apropiadamente. La contractilidad va a estar conservada, pero la función de bomba no lo va a estar. Entre la fisiopatología en la circulación sistémica, entonces aquí vamos a tener un aumento en la poscarga, una disminución de la precarga, aumento del sistema nervioso simpático, lo que nos va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, de la resistencia vascular sistémica, que nos va a bajar el gasto cardíaco. Esto lo que va a generar es una disminución en la perfusión miocárdica y el consumo de oxígeno va a estar aumentado. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que hay una inhabilidad de generar un gasto cardíaco adecuado a pesar de un volumen intravascular normal y una función miocárdica apropiada. Dale una atrás, Juanjo, por favor. Ya voy, no me deja devolverme a la de atrás. Uy. Listo, entonces entre las causas vamos a tener el taponamiento cardíaco, una hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar, neumotórax a tensión y obstrucciones del flujo. Entonces, a nivel de taponamiento cardíaco, su definición es una compresión cardíaca por acumulación de fluidos entre el miocardio y el pericardio. Los fluidos pueden ser fluido de fusión, fluido purulento, sangre o gas. En la clínica, entonces vamos a tener un paciente con disnea, dolor torácico, fatiga. Recordemos que esto va a ser un poco difícil dependiendo pues de la población con la que estemos hablando. Si es un niño muy pequeño que pues no puede manifestar que tiene disnea o que tiene fatiga, va a ser un poco más difícil. Entonces vamos a acudir ya a ciertos hallazgos del examen físico, como lo es el pulso paradójico, que recordemos que es una caída en la presión arterial a la inspiración, una presión de pulso estrecha, un roce pericárdico, una distensión yugular o ruidos cardíacos velados, y esto se va a dar porque la sangre está en el espacio pericárdico. Listo, entonces, de un momento antes de seguir con neumotórax a tensión. Entonces, aquí digamos que el paraclínico más importante va a ser una ecocardiografía dinámica con inspiración y expiración, y dependiendo de los hallazgos, pues nos puede dar el diagnóstico. El tratamiento más importante pues va a ser remover el fluido pericárdico mediante pericardiocentesis. Si es necesario, también se puede realizar una toracotomía, y muy importante pues realizar expansión del volumen y uso de agentes inotrópicos si es necesario. Listo, en el neumotórax a tensión, entonces tenemos una entrada de aire a la cavidad pleural durante la inspiración sin vaciarse en expiración. Lo que va a dar es una presión en el espacio pleural que supera la atmosférica. Entonces, pues es la presencia de aire en el espacio pleural, y pues puede ocurrir por muchas cosas, como lo es la comunicación entre los espacios pleural y alveolar, comunicación directa entre la atmósfera y el espacio pleural. A la clínica, entonces vamos a tener dolor torácico de aparición súbita, ipsilateral de tipo pleurítico, y al examen físico, entonces vamos a encontrar ruidos respiratorios ausentes ipsilaterales, una taquicardia marcada, hipotensión, cianosis, desviación de la tráquea al lado contralateral e ingurgitación venosa yugular, que pues ya nos estarían hablando de un neumotórax a tensión. Entonces, pues el diagnóstico generalmente suele ser clínico, sin embargo, también podemos ordenar una radiografía de tórax, y el tratamiento, entonces, descompresión inmediata y, si es necesario, una toracostomía, y adicional, pues con todos los tipos de shock, una terapia hídrica importante. En el tromboembolismo pulmonar,
Entonces la definición es una oclusión o taponamiento de una parte del territorio de la arteria pulmonar. En la clínica vamos a tener disnea, dolor torácico tipo pleurítico, tos y hemoptisis en algunas ocasiones. Al examen físico vamos a encontrar un paciente taquicárdico, taquipneico, con cianosis e hipotensión. Dale siguiente. Bueno, no sé por qué se mueve la imagen, pero pues ahí les traía una imagen del S1Q3T3, que pues es patognomónico de un tromboembolismo pulmonar. Entre el tratamiento, entonces, de nuevo, una resucitación inicial, si es necesario intubación o ventilación mecánica, reanimación hídrica y soporte vasoactivo. También el uso de anticoagulación con heparina no fraccionada, terapia trombolítica o embolectomía emergente de ser necesario. Listo, ahora hablaremos un poco del shock séptico. Recordemos, como les dije, que es un tipo de shock disociativo, perdón, distributivo, donde puede presentar tanto manifestaciones hipodinámicas como hiperdinâmicas. ¿Listo? ¿Qué ocurre en el shock séptico? Primero, como, pues lo definen como tal en la literatura, como la fusión de tres tipos de shock. Primero se da un tipo de shock distributivo donde se da una disminución de la poscarga. Luego se da un tipo de shock hipovolémico que se puede dar por pérdidas al tercer espacio, y luego un tipo de shock cardiogénico, el cual es causado por depresión de la función cardíaca. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de la fisiopatología del shock séptico. En este tipo de shock no hay una regulación sobre la infección, hay una fuga capilar, lo cual genera una vasodilatación sistémica. ¿Y cómo va a ocurrir esta vasodilatación sistémica? Mediante dos mecanismos. Primero, vamos a tener un aumento en la óxido nítrico sintasa, la cual va a activar canales de potasio sensibles a ATP y a calcio, y esto va a generar una disminución en la miosina fosforilada, lo cual evita que el músculo liso que acompaña al vaso sanguíneo se contraiga correctamente, por lo cual esto nos va a generar vasodilatación. Y por otro lado también está el aumento en la secreción de vasopresina, lo cual va a llevar a que las reservas de vasopresina disminuyan, y igualmente la vasopresina plasmática también va a disminuir y también nos puede generar vasodilatación. Luego de esta vasodilatación sistémica ocurre una disfunción orgánica aguda. Y recordemos hasta el momento que todas estas manifestaciones, todos estos eventos se dan acompañados de manifestaciones hiperdinâmicas. Y bueno, finalmente hay un aumento en la frecuencia cardíaca y en la contractilidad, lo cual genera a su vez un aumento también en el gasto cardíaco, como ya habíamos visto en la fórmula anteriormente. El depende de la frecuencia cardíaca condicionado por la misma contractilidad. ¿Listo? Y hasta aquí llegan las manifestaciones hiperdinâmicas en el shock séptico. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Con manifestaciones hipodinámicas. ¿Listo? Debido al aumento en el gasto cardíaco, se va a dar como mecanismo compensatorio una disminución en la precarga, lo cual va a llevar a una depresión miocárdica con una consecuente producción de citoquinas, lo cual va a disminuir el gasto cardíaco. Y por esa razón es que aquí aparece la precarga disminuida, la resistencia vascular sistémica disminuida, y el gasto cardíaco puede aumentar o disminuir. Listo. También para el manejo del tipo de shock del que estamos hablando, hay tres pilares fundamentales, los cuales son la expansión del volumen con resucitación de fluidos, el revertir la vasodilatación generada utilizando vasopresores y tratar la causa. Y para eso, pues aquí les dejo pues el manejo resumido, pues el régimen antibiótico sugerido por la misma literatura, ¿listo? Y pues, ¿qué debemos hacer? También, pues, en cuanto al reemplazo de fluidos, debemos monitorizar el lactato y considerar una terapia dirigida en la cual se deben monitorizar tres valores principales, los cuales son la presión arterial media, la presión venosa central y la saturación de oxígeno venoso central. Y el objetivo es mantener estas variables en estos valores y que no se salgan de los límites, ¿listo? Mantener la presión venosa central mayor a 8 centímetros de agua, mantener la saturación de oxígeno venoso central mayor al 70% y mantener la presión arterial media
mayor a 65 milímetros de mercurio. Listo. Y ya finalmente, pues vamos a hablar de las otras causas del shock distributivo. Entonces, en el shock distributivo lo que vamos a tener es una anomalía del tono vasomotor. Va a haber una alteración relativa del volumen intravascular por una vasodilatación venosa o arterial, a pesar de que tengamos un volumen de sangre circulante normal. En la fisiopatología, entonces, como les venía diciendo, vamos a tener una disminución en la resistencia vascular sistémica, lo que nos va a generar una vasodilatación y va a disminuir el volumen intravascular. Esto lo que nos va a generar es un aumento de la capacitancia venosa y una disminución del retorno venoso. Si yo disminuyo el retorno venoso, voy a disminuir la precarga, voy a disminuir el gasto cardíaco y voy a disminuir la tasa de extracción del consumo de oxígeno. Por ende, voy a aumentar la saturación venosa de oxígeno. Listo, entonces entre las causas más frecuentes, pues tenemos la que ya nos estaba hablando Juanjo, que era la sepsis. También tenemos la anafilaxis, una anestesia espinal o epidural, una disrupción en la médula espinal, administración inapropiada de medicamentos vasodilatadores. Entonces, pues acá les vuelvo a traer una tabla de PALS en el que pues nos hablan de los cambios a nivel, pues dependiendo de cada causa de shock. Entonces, a nivel séptico vamos a tener una disminución de la precarga, como también va a ser en el anafiláctico y en el neurogénico. Aquí la diferencia va a radicar en la contractilidad. Entonces, en el shock séptico vamos a tener una contractilidad normal o disminuida. En el anafiláctico la contractilidad puede variar, mientras que en el neurogénico la contractilidad va a estar normal. Y en la postcarga, entonces, en el séptico puede variar. En el anafiláctico va a estar disminuido en el ventrículo izquierdo y alto en el ventrículo derecho. Y en el neurogénico la poscarga en general va a estar disminuida. Entonces, digamos que va a ser muy difícil identificarlo porque los signos y síntomas varían demasiado dependiendo de la etiología. Los síntomas que pueden compartir pueden ser la taquicardia, la taquipnea, una presión arterial baja y un gasto urinario disminuido. Listo, Juan. Listo, entonces acá vamos a volver a retomar lo que es el shock caliente y el shock frío. Entonces aquí les traigo pues dos imágenes para que podamos comparar. Recordemos de nuevo que en el shock caliente vamos a tener una resistencia vascular sistémica disminuida, entonces por eso el paciente se va a presentar con una piel caliente, eritematosa y va a tener una presión de pulso amplia. Mientras que en el shock frío vamos a tener un aumento en la resistencia vascular sistémica, vamos a tener vasoconstricción, una piel pálida y presión de pulso estrecha, adicional a la hipotensión que van a tener estos pacientes. Listo, entonces los pilares del tratamiento, entonces el primero va a ser la reversión de la etiología, especialmente pues en el shock anafiláctico, una administración vigorosa de fluidos y si es necesario pues una infusión vasopresora. Entonces vamos a hablar un poco de cada causa en la anafilaxis, pues recordemos que es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. En la clínica entonces va a ser un paciente que va a tener un inicio agudo asociado de pronto a algún consumo de algún alimento, administración de algún medicamento asociado a prurito y también puede presentar rash y edema. Al examen físico, entonces lo que les digo, urticaria generalizada, flushing, disnea, sibilancias, estridor e hipotensión. El tratamiento específico, pues en el shock anafiláctico va a ser retirar el alérgeno, adrenalina intramuscular, la dosis se puede repetir si no hay respuesta satisfactoria al tratamiento y una administración vigorosa de fluidos.
En el shock neurogénico, entonces vamos a tener lesión de la médula espinal a nivel cervical o torácico por encima de T6, lo que va a generar una pérdida del tono vascular y bloqueo del sistema nervioso simpático del corazón y los vasos periféricos. En la clínica, entonces la clínica es demasiado complicada, generalmente va a estar asociada a un trauma, puede tener pérdida del estado de conciencia y confusión, y al examen físico vamos a tener una hipotensión y una bradicardia. ¿Por qué la bradicardia? Porque vamos a tener daño de las vías simpáticas descendentes, y pues esto lo que nos va a generar es que va a haber una pérdida de la inervación simpática del corazón que puede generar una incapacidad para producir una respuesta taquicárdica a la hipotensión que está teniendo el paciente. En el tratamiento, entonces, inmovilización, reanimación hídrica, uso de vasoactivos y pues también estar en estrecho contacto con el grupo de neurocirugía. En la crisis adrenal, entonces el paciente va a tener una inhabilidad de montar una respuesta al estrés. El paciente va a tener una incapacidad de mantener una secreción hormonal adecuada, tanto en situaciones basales como en situaciones de estrés. Los tipos, entonces digamos que los más comunes en la población pediátrica tenemos congénita, como la hiperplasia suprarrenal e hipoplasia suprarrenal, y enfermedades mitocondriales. Adquirida tenemos tratamientos prolongados con corticoides exógenos, infecciones y enfermedades de depósito, como es la enfermedad de Wilson. En la clínica y en el examen físico vamos a tener un paciente hipotenso con taquicardia sinusal, un trastorno electrolítico marcado dado por hiponatremia hiperpotasemia e hipoglucemia. Entonces, digamos que el tratamiento va a estar dirigido a lo mismo: reposición hídrica, corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, corrección de la glicemia y administración de hidrocortisona. Listo, ya para terminar esta charla, tenemos un diagrama, el cual nos resume todo de lo que hablamos, o bueno, un poquito de lo que hablamos, donde el lugar en el que nos encontremos del diagrama nos va a indicar si el volumen o si la producción cardíaca están afectados. ¿Listo? Y pues nada, también nos sirve para clasificar dependiendo de la causa y, como ya les dije, de las variables hemodinámicas afectadas. Y por último, pues aquí están nuestras referencias. Y eso es todo. Muchas gracias por asistir y quedamos pendientes si tienen alguna pregunta. Listo, muchas gracias por la revisión, estuvo muy completa. Ahora le doy la palabra a la doctora Nancy. No sé si tenga alguna aclaración, algún comentario. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Voy a prender por aquí la cámara, espero que no se pierda el audio. Si algo, pues la apago. Me gusta que me vean a ver. Bueno, bien, quería hacer un par de aclaraciones. Ante todo, agradecerle a las personas que asistieron. Creo que la asistencia rebasó lo que habitualmente suele suceder en estas reuniones, entonces me alegra mucho. Agradecerle a personas que están acá, incluidos profesores y colegas, y por supuesto a los estudiantes. Bien, lo primero que quiero aclarar es el uso de la dopamina en niños, que realmente con el paso de los años ha entrado en desuso, particularmente por la generación de arritmias y taquicardias muy marcadas, que pues obviamente van a repercutir en el gasto cardíaco y que van a alterar la estabilidad hemodinámica que estamos intentando obtener. Un poco de lo que la justifica dentro de todavía las guías de reanimación y de todas las recomendaciones de la AJA es que pues es un medicamento económico frente a su gran contendor, que es el que deberíamos usar, que es la noradrenalina. Entonces, en países subdesarrollados, sobre todo africanos, no tienen acceso de manera muy sencilla a la noradrenalina y por eso sigue apareciendo en las guías de reanimación. Si disponemos de otros vasoactivos como la noradrenalina y que estemos buscando un efecto vasopresor, debemos recurrir a ese efecto más que a la dopamina. Y lo otro que mencionábamos por allí era ese efecto esperado de la mejoría en el flujo sanguíneo renal, que pues resulta un poco errático. Entonces era bien conocido hace unos años que dependiendo de las dosis podíamos obtener ciertos
resultados. Entonces, a dosis bajas aparentemente mejoraba ese flujo sanguíneo renal a expensas de la acción que tenía sobre los receptores dopaminérgicos. Pero digamos que esto con el paso del tiempo, pues, como les digo, se ha visto que es un poco errático y que no funciona como tan estrictamente así. Esa era la primera aclaración. Y tenía un par de cosas por añadir respecto al choque compensado y el choque descompensado, que muy bien, pues Valentina y Juan José mencionaron en términos de diferencias clínicas y fisiopatológicas. Únicamente quiero recalcar acá la mortalidad, porque el hecho de que sea compensado y de que en ese momento el paciente no esté hipotenso, pues claramente no significa que no esté sufriendo el mismo proceso que nos acabaron de describir. Entonces, recordar que la diferencia grande es la presión arterial, pero que es un continuo de situaciones que van a llevar en últimas a la misma mortalidad y a la misma morbilidad, y que cuando aparece la hipotensión en los niños, ya más o menos se encuentra un compromiso del 40-50% del gasto cardíaco. Es decir, que ya la enfermedad nos lleva un camino largo y que por eso se hace prioritario y urgente intervenir en ese punto y no pasar al choque descompensado, que por supuesto implica pues muchos más riesgos en términos terapéuticos y resultados. Algo que mencionaba Valentina y pues que hace parte de la definición es ese desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Entonces quería recordar que en términos de la monitorización es importante tener en cuenta no el valor de CO2 total, sino la diferencia de CO2 veno arterial. Entonces es un parámetro que se conoce como el delta de CO2 y que de esa manera nos está indicando como que tan buena perfusión hay a nivel celular que nos permita como barrer ese CO2 producto del metabolismo y de todos los desechos celulares. Entonces, de esa manera es mucho más valiosa esa diferencia que tener en cuenta el valor absoluto de CO2. Y adicionalmente, un parámetro que es muy similar es la diferencia de contenidos de oxígeno, igualmente veno arterial. Entonces, para tener en cuenta que, digamos, en términos de esa definición, esos dos parámetros nos van a ser muy útiles para el seguimiento y para la monitorización, aparte de los que muy bien nos mencionan. Finalmente quería por aquí, bueno, bien, digamos que dentro de las causas del choque hemorrágico, de pronto la mención se hizo en términos del choque hemorrágico traumático, pero es importante recordar que ahí entran también otras patologías, como las patologías que van a producir sangrado por otras causas, particularmente de tipo oncológico, y que pues obviamente van a requerir un enfoque un poco diferente, pero pues que hay que tener presentes en términos de toda la terapia transfusional y de todas las intervenciones terapéuticas a las que habrá que recurrir en esos casos. Y las dos últimas cosas, respecto a la crisis adrenal, tener en cuenta que el choque séptico particularmente se acompaña de una insuficiencia suprarrenal, digamos, de tipo funcional, en la cual esa respuesta al estrés no es adecuada y la producción de cortisol no es la adecuada para generar una serie de cambios hemodinámicos que se dan en las situaciones de estrés. Entonces, digamos que dentro de esa terapia que mencionábamos, es importante tener en cuenta en estos casos entonces también el uso de hidrocortisona particularmente, que es la que más se describe como terapia. Y finalmente ese es el chisme de la noche. Entonces, digamos que en el choque séptico es interesante tener en cuenta que todo el desequilibrio de la microbiota intestinal y todas las productos, toxinas y demás que son generados por las bacterias pueden generar daño de las uniones intercelulares, particularmente de la ocludina, que hace parte de las uniones estrechas, y eso, digamos que en términos fisiopatológicos, es lo que explica de alguna manera el aumento de la permeabilidad que ocurre en los casos de choque séptico. Y esos eran como los puntos que quería aclarar, y agradecerles a Valentina y a Juan José que hicieron una excelente revisión
Realmente pensé que se iban a demorar muchísimo más y creo que lo lograron sintetizar y pues lo hicieron de una manera muy completa. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias por los aportes y las aclaraciones. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿a partir de qué nivel de hemoglobina en niños se considera la terapia transfusional? Te dejo esa respuesta, Tatiana. Sí, sí, lo siento. Bueno, dependiendo del algoritmo, si en realidad en pediatría se maneja dependiendo si los pacientes tienen una cardiopatía de base. Hemos estado haciendo una revisión de bibliografía con una estudiante, con Atenas Ramos y con la doctora Nancy, y pues hemos visto que idealmente el número, o sea, clave es 7. Y eso es como el número, como para darte un número. Pero igual eso depende, es decir, el paciente tiene una cardiopatía de base o no. Sí, para complementar lo que decía Tatiana, digamos que esa revisión que hicimos estaba también un poco enfocada a revisar si esos valores variaban aquí en zonas de altura como Bogotá y pues finalmente después de una revisión extensa pues llegamos a la conclusión que no había ninguna diferencia porque la altura que se tiene en cuenta para esas variaciones de la terapia transfusional va por encima de los 4.000 metros. Entonces, pues Bogotá no alcanza a entrar por allí, motivo por el cual pues se acoge a todas las guías y algoritmos de terapia transfusional, pues tanto europeos como americanos. Y pues obviamente habrá una cantidad allí de clínica y de más que, bueno, se acompaña de un valor absoluto de hemoglobina. Pero digamos que si uno quiere tener como un número, sí lo que se recomienda, pues lo que revisamos es ese valor de 7, pero pues tendrá que acompañarse, como les decía, de otros parámetros. Creo que hay otra pregunta, doctora. Dice, en la disfunción hematológica se propone plasma y heparina, ¿cuándo cada una? En la que, perdón, ya la vi, ya la vi. Sí. Pues básicamente lo que se busca ya cuando hay síndrome de disfunción orgánica múltiple y hay compromiso del sistema hematológico y de toda la cascada de la coagulación, pues la idea es como entrar a corregir de manera particular cuál es la alteración que se está dando. Digamos que tenemos pocos recursos, digámoslo así, en términos de plasma, crioprecipitados, y ya específicamente, pues si hay trombocitopenia, anemia, y pues ya tendremos que utilizar pues lo que corresponda. Cuando, pues digamos, dentro de esa fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada, sabemos perfectamente que hay una combinación de sangrado, pero que igualmente hay otros sitios en donde están ocurriendo trombos. Realmente dentro de esa terapia, como llegar a un balance entre el plasma y la heparina o administrar heparina, a pesar de que se está dando un fenómeno hemorrágico, pues es un poco riesgosa. Entonces, realmente si el paciente tiene sangrados manifiestos, no está recomendado el uso de heparina. Únicamente, pues digamos, si está demostrado algún fenómeno trombótico o si el paciente se encuentra en una edad en la cual pueda empezar a tener fenómenos trombóticos, específicamente adolescentes que estén pues durante largo tiempo acostados pues por su condición crítica. Listo. Yo creo que no hay más preguntas. Creo que no.
Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a los expositores, a la doctora, a todos los participantes, y podemos dar esta charla como terminada. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias.